Ministerio del Interior dio detalles del operativo KQP 2014, en el que anunciaron un gran dispositivo de seguridad como todos los años. Sergio Valdés ya nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Sergio, contigo. Buenas tardes, Cintia, la teleaudiencia también. Y es así, se espera una gran cantidad de personas en estos días de la festividad de KQP, ya iniciando con el novenario que sería entre el 28 y 29 de noviembre, en estos días nada más, de la peregrinación para lo que va a ser el 8 de diciembre, día de KQP. Al menos 6.000 policías van a estar custodiando 4 departamentos. El 100% de la policía de la dotación va a estar en Central, en Cordillera, en Paraguarí y también en Caguazú, los puntos donde los peregrinantes van a estar con sus vehículos también y caminando, que es lo que siempre se observa para pagar las promesas que se hacen en cada año. En cuanto a desvíos, se hizo este anuncio en una conferencia de prensa. Los principales son de ida vehicular. Cuando hablamos de vehículos, es por ruta 2 Mariscal Estigarribia hasta el kilómetro 37. De ahí se toma la calle Mariscal López, luego el desvío a Pirayú y luego se retoma ya Mariscal Estigarribia camino a lo que sería la Basílica de KQP. Para el retorno se toma la calle del Maestro y Gaudioso Núñez en la zona de Ipacaraí. Hay que tener en cuenta de que van a haber distintas instituciones que van a estar apoyando: Ministerio de Salud, Patrulla Caminera, Senatur, también algunos departamentos de la policía como antisecuestros, también la Fiscalía, que van a estar haciendo un seguimiento de controles, por supuesto, teniendo en cuenta que va a haber mucha aglomeración de gente y están los famosos descuidistas o también delincuentes que aprovechan esta situación para robar. El año pasado, por ejemplo, solamente hubieron 2 aprehensiones por personas que cometieron hechos delictivos de robo y no se generaron mayores disturbios por los controles que ya hubieron. Pero vamos a escuchar ahora al comisario Tomás Cristaldo, que es jefe de planificación de la Policía Nacional, quien dio algunos detalles de algunos otros desvíos que se van a estar dando y atención también para los que van a estar trasladándose hasta KQP. Es el lugar donde hay una concurrencia masiva de personas, donde tenemos establecido un sistema de seguridad. En cuanto al área B, que comprende a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia desde el kilómetro 6,5, calle Última, hasta el kilómetro 48, que es el límite de su área de responsabilidad, ya con el departamento de Cordillera. Ahí tenemos el área B, que es el sector que le afecta directamente a la Jefatura de Policía Central. La zona de acción C es el lugar donde se va a concentrar la mayor cantidad de personas y vehículos. Ahora bien, muchos se preguntan los precios de pasajes del transporte público y según la DINATRAN los precios se mantienen al igual que el año pasado. Desde Asunción hasta Ipacaraí el costo va a ser de 3.800 guaraníes, mejor dicho, Asunción hasta Ipacaraí, y desde Asunción hasta KQP 5.700 guaraníes, los montos para el traslado desde la terminal de Asunción, como veíamos en imágenes, donde va a iniciar todo el operativo KQP de la Policía Nacional con los controles. También se anunció, y esto está a confirmarse, buses climatizados para los peregrinantes, al menos 20 vehículos, es lo que se estaría confirmando en estos días, que los mismos empresarios del transporte público están ofreciendo, y se maneja que en los días de mayor flujo de personas y pico en la terminal de Asunción, entre el 7 y el 8 de diciembre, 700 buses estarían saliendo desde la terminal de Asunción entre las 19 horas y las 0 horas, que es la hora que sabemos hay mayor peregrinaje desde Asunción y varios puntos también caminando. En cuanto a casos de denuncias, se pueden hacer la misma DINATRAN. ¿Y cuál es el operativo y la forma? Esto lo explica José Luis González, que es director de fiscalización de la DINATRAN. Hay un formulario que se elaboró para las denuncias, y las denuncias deben ser responsables. El dato de la persona, el número de cédula, qué empresa fue la que... Pero si se detecta, se le hace devolver a todos los que están en el bus y se le hace cobrarle la tarifa establecida para el efecto. ¿A qué se pone la empresa cuando hace esto? Y a una multa igual a 10 jornales, que son 701.156 guaraníes. Algunos números que la ciudadanía puede llamar si es que recibe casos de sobrecosto o elevados costos del pasaje son el 0971-373-881 y el 0972-402819.
Sergio, me imagino que van a estar controlando muy de cerca el consumo de bebidas alcohólicas en las calles. Exactamente, porque muchos aprovechan, además de estos días calurosos, no van básicamente para cumplir una promesa o asistir a las misas de Cacupé que se realizan desde el novenario, y esto va a ser un estricto control para ello. Prácticamente hay un 100% de la policía. Sin embargo, dijeron que no se va a descuidar zonas peligrosas como el norte o Asunción mismo en cuanto a cantidad de policías. Con documentos de identidad en manos también hay que tener Exactamente, y los que en cuenta. tienen los vehículos, por supuesto, las documentaciones de registro y también de la cédula verde.